Vamos ahora a estudiar lo que sería la distribución normal o curva de Gauss. Esta curva de Gauss tiene algunas características. Sirve para representar variables cuantitativas continuas. Por ejemplo, la talla, el peso de las personas, etc. Gauss encontró algunas cosas interesantes. Él se dio cuenta que cuando tiene una variable de estas cuantitativas, trabajando con lo que era la ecuación de la curva, encontró que sigue esta distribución que se está viendo. E hizo lo siguiente. Entonces, imaginó una línea que divide en dos partes iguales. Hay que recordar que aquella línea que divide en dos partes iguales en realidad se llama la mediana. Luego se dio cuenta que esta correspondía al valor que más veces se repetía, que se llama la moda, y también correspondía al promedio. Es decir, estas tres medidas tenían el mismo valor. El segundo hallazgo que hizo es que las colas que vienen representadas por esto nunca van a topar el eje horizontal, porque si estamos hablando de variables cuantitativas continuas, por ejemplo, una persona de pronto mide 1,70 m, pero si tuviéramos un aparato exacto de medición, es muy probable que la persona se encuentre en 1,70,001 al infinito o mida 1,69,999 al infinito. Es decir, se encuentra entre estos rangos. Por eso es que decíamos que estas colas no van a topar nunca el eje horizontal. Luego trazó una línea imaginaria que une lo que le llaman los puntos de inflexión, donde cambia de cóncavo a convexo. A esta línea es lo que nosotros conocemos como la desviación estándar. Esa sería la representación gráfica de la desviación estándar. En concreto, Gauss encontró que del promedio en más y en menos, una vez la desviación estándar, se encuentran contenidos el 68% de los datos. Si eso fuera así, y esta es la desviación estándar, Gauss encontró que todo esto correspondía, por tanto, al 68% de los datos. Luego él siguió trabajando e hizo lo siguiente. Luego se dio cuenta que del promedio en más y en menos, dos veces, la desviación estándar correspondía al 95%. Eso quiere decir, todo este segmento, todo esto de aquí, correspondería al 95%. Y finalmente encontró que del promedio en más y en menos, tres veces la desviación, correspondía al 99%. Así, ahora sería todo lo comprendido en todo en este espacio. Absolutamente todo corresponde al 99%. Con el paso del tiempo, se dieron cuenta que en realidad no había sido dos desviaciones estándar lo que corresponde al 95%, sino 1,96 desviaciones estándar. Y no eran 3 desviaciones, 57 desviaciones estándar, lo que llevan al 9%. Veamos un ejemplo. Veamos a manera de ejemplo. Vamos a suponer que tenemos una población de 1000 personas. Y en esta población de 1000 personas hemos medido la frecuencia cardíaca, hemos medido el pulso. Y encontramos que el promedio es de 80 pulsaciones por minuto, con una desviación estándar de 10 pulsaciones por minuto. Entonces, nos piden que calculemos una superficie de la curva. Lo que se hizo en la curva de Gauss es lo que se llama la tipificación de la curva. La tipificación consiste en asumir que el promedio vale 0 y que la desviación estándar vale 1. Esto permitió calcular lo que se llama el puntaje Z. Con el puntaje Z podemos calcular cualquier superficie de la curva. El promedio entonces son 80 pulsaciones por minuto y la desviación estándar de 10 pulsaciones por minuto. Entonces nos solicitan que calculemos entre 80 y 90 pulsaciones. El puntaje Z se calcula de la siguiente manera. Dice que es X menos el promedio sobre la desviación estándar. Nosotros tenemos el promedio, tenemos la desviación estándar y X
es el valor hasta donde nosotros queremos calcular. Sí, vamos a calcular toda esta superficie. Vamos a ver cuántas personas tienen entre 80 y 90 pulsaciones. En nuestro caso sería Z es igual a 90, que corresponde a X, menos el promedio 80 sobre la desviación estándar, que sería de 10. Esto nos da una de puntaje Z. Tenemos un puntaje Z entonces que equivale a 1. Si miramos en la tabla, para el puntaje Z, este sería 1. Lo que nos interesa es la superficie, es decir, este valor, lo que dice superficie inferior. Para Z1, la superficie vale 0,3413. ¿Qué quiere decir? Que esta parte de aquí vale 0,3413. Todo este segmento que está aquí. Ahora, si este le transformamos en porcentaje, esto quiere decir el 34,13%. Y si teníamos una población de 1000 personas, el 34.13 hacemos una regla de 3. Las 1000 personas corresponden al 100%. El 34.13% serían simplemente 341 personas. Entonces, si nos preguntan cuántas personas tienen entre 80 y 90 pulsaciones por minuto, la respuesta sería las 341 personas. Un segundo ejemplo podríamos hacer, tenemos nuevamente una población de 1000 personas. Tenemos el promedio de la frecuencia cardíaca de 80 pulsaciones por minuto, con una desviación estándar de 10 pulsaciones por minuto. Entonces aquí estaría el promedio de 80 pulsaciones por minuto, con la desviación estándar de 10 pulsaciones por minuto. Ahora nos piden que hagamos cuántas personas hay entre 72 y 80, es decir, cuántas personas hay en este segmento. Volvemos a calcular el puntaje Z. Sabemos que Z es X menos el promedio sobre la desviación estándar. Ahora X sería 72, entonces Z sería 72 menos 80 sobre 10. Esto va a salir menos 0,8. Este menos 0,8 y sobre todo el signo solamente quiere decir que está del promedio a este lado. Por lo tanto, hacemos caso omiso del signo. Trabajamos con números absolutos. Entonces el puntaje Z en realidad sería 0,8. Si ese puntaje Z miramos en la tabla, para un puntaje Z de 0,8, que sería este puntaje Z, correspondería a una superficie de la curva de 0,2881. Eso quiere decir que valdría 0,2881. Este le transformamos en porcentaje, sería el 28,81%. En otras palabras, este segmento de aquí correspondería al 28,81%. Finalmente, para saber el número de personas, hacemos una regla de 3 que diga: las 1000 personas son el 100%. El 28,81% serían 288 personas. Entonces la respuesta, si nos piden cuántas personas tienen entre 72 y 80 pulsaciones por minuto, la respuesta sería 288 personas. Finalmente, con los mismos datos, tenemos un N de 1000 personas con un promedio de frecuencia cardíaca de 80 pulsaciones por minuto y una desviación estándar de la frecuencia cardíaca de 10 pulsaciones por minuto. Pero ahora nos piden cuántas personas tienen por encima de 95 pulsaciones por minuto. O sea, nos están pidiendo esta parte de aquí, de aquí, todo este segmento. Una forma fácil de hacer eso, simplemente hay que recordar, aquí estaría el promedio y la desviación estándar, que es lo que tenemos. Entonces podemos calcular primero del promedio hasta este segmento, ¿sí?, que aquí estarían los 95, y luego recordando que si todo esto corresponde al 100%,
La primera parte correspondería al 50% y la segunda al 50%. O lo que es lo mismo, si esto vale 1, esto de aquí sería 0,5 y esto 0,5. Entonces calcularíamos primero cuántas personas irían entre el promedio, digamos, entre el X menos el promedio sobre la desviación, pero para este primer sector. En nuestro caso sería, entonces el X sería 95 menos 80 sobre 10. Esto quiere decir 1,5. Si miramos en la tabla, para 1,5, que es de este valor, correspondería a 0,4332. Eso quiere decir que este segmento de aquí vale 0,4332, o lo que es lo mismo, el 43,32%. ¿Bien? Y luego, nosotros sabemos que todo este segmento vale 0,5. Si esto vale 0,4332, esta parte de aquí, que es la que nos habían pedido calcular, simplemente sería 0,5 menos 0,4332, que daría a 0,0668. Este segmento valdría 0,0668. Si este le multiplicamos por 100, serían el 6,68%. Entonces podríamos hacer al final la regla de 3, que diríamos, las 1000 personas son el 100%. El 6,68%, ¿cuántas personas serían? Y eso sería aproximadamente 67 personas. Otra distribución que es importante es lo que se conoce como la distribución T-de-Student. Cuando tenemos un tamaño de la muestra grande, ¿sí?, un tamaño de muestra que sería grande, este usualmente sigue una distribución que sería la distribución de Gauss. Esta sería la distribución de Gauss. Pero cuando tenemos un tamaño de la muestra menor de 30, aunque algunos dicen con 50, tenemos que usar una distribución que es un poquito más achatada. Es una distribución simétrica que se conoce como la distribución T-de-Student. Este fue desarrollado por un matemático de apellido Gosset y que nosotros vamos a utilizar cuando el n sea menor o igual a 30. Eso existen unas tablas donde podemos ver la distribución T-de-Student.